clase correspondiente al día 21 de julio de 1970. Y creo que tanto yo como el padre García Vieira no estamos en la simpatía, esa impresión que tengo, ¿no? Porque a menudo, ¿no? En realidad las publican cuando no se dan cuenta que está el nombre mío, el del padre. ¿Por qué? No creo. Y es una cosa antigua esto, sí. No crean, no, es una cosa natural. ¿Qué? No, es en serio. Sí, pero ¿saben lo que pasa? Que todavía en muchos casos hay personas que no, como este es un periodo más bien de vacaciones, no solamente lo ha sabido en el orden docente, sino también en otros renglones, se explica. Pero eso es lo de menos, ¿no? Hoy vamos a hablar nosotros sobre la pasión y el hábito. Y después vamos a continuar tratando el problema de las virtudes y los vicios, ¿no? La pasión y hábito. Y me voy a ocupar en forma especial porque lógicamente una cátedra de ética, es decir, una cátedra de filosofía, no puede ser nunca una cosa divorciada de los problemas concretos de la existencia, porque entonces estaríamos siempre moviéndonos al margen de la realidad que nos suministra los testimonios para considerar. Por eso yo me voy a dedicar especialmente, después de una introducción, a tratar el problema de la pasión en el plano ya sobrenatural, la pasión de Cristo, la pasión de la cruz, y la pasión demoníaca, la pasión nihilista, ya que estamos viviendo un momento en que vemos desatarse y, digamos así, encubierta en el manto cristiano, las formas más pavorosas del terror. En consecuencia, es menester hacer una consideración sobre este problema en que se está jugando el destino de nuestra nación y de toda la América. Sería realmente absurdo y además inexcusable para un profesor como yo, que marginara el comentario, no en el terreno personal, por supuesto, sino en el terreno del significado de los hechos, cuando atañen justamente a los temas que estamos desarrollando. Porque la cuestión planteada en el mundo es ante todo una cuestión religiosa, una cuestión moral. Después es una cuestión social, una cuestión económica y una cuestión política. Pero ante todo, la cuestión es una cuestión de orden teológico. Porque frente al problema del mal y del bien, no hay más que dos posiciones. O el origen del mal es algo social histórico, es decir, ha sido un problema suscitado entre los hombres, o el problema del mal tiene como origen y raíz una cuestión entre el hombre y Dios. Entonces el problema cambia completamente, porque si el problema del mal es un simple problema social histórico, la solución
así como el origen ha sido humano, la solución es humana. Pero si la cuestión del origen del mal radica en una situación o en una actitud del hombre respecto de Dios, ya la solución no puede ser simplemente humana. Esto es fundamental, porque en todas las cosas se nos va a plantear el dilema que Donoso Cortés señalaba en el siglo pasado. Él decía, en la raíz de toda cuestión social y política hay una cuestión religiosa. Y en rigor siempre es lo mismo, o una perspectiva teológica o una perspectiva zoológica de los problemas humanos, otra cosa no hay. O zoología o teología. Y justamente el problema de la pasión nos sitúa, digamos así, de lleno en esta cuestión. Porque si yo considero la pasión en general, en el plano general, la pasión, llamamos pasión en psicología a todo lo que es un estado afectivo, a todo lo que es en nosotros una reacción frente a una acción que obra sobre nosotros, o lo que es un movimiento del apetito, del deseo hacia algo. Pasión en este sentido, como estado psíquico, se diferencia del acto puro, del acto que es acto en la vida del alma. No es lo mismo experimentar un dolor o un deseo, un apetito determinado de algo, en que siempre está interesado lo orgánico junto con lo psíquico, que un acto de pensamiento o un acto de preferencia. Porque en un acto de pensamiento estamos con algo que es inmaterial y cuyo sujeto es el alma sola. El alma inteligente y capaz de querer es el sujeto de los actos de pensar y de querer. Pero de los estados de alma, de los estados afectivos y sobre todo de los que llamamos usualmente estados pasionales, las pasiones, lo que el alma sufre, experimenta frente a las cosas, frente a los demás, o en función de lo que apetece o de sus inclinaciones vitales, instintivas. En este caso, todos esos estados afectivos, emotivos, sentimentales, pasionales, el sujeto de esos estados, de esas pasiones del alma, es el alma junto con el cuerpo. Porque siempre hay un elemento, un momento orgánico al lado del psíquico. Es cosa del alma y del cuerpo, que además forman una unidad sustancial. En cambio, el acto de pensar o de querer son actos que emanan del yo pensante y en que el alma actúa, como decía Aristóteles, y les he repetido en otras ocasiones, como si fuera un principio separado e impasible. No es de suyo un principio separado e impasible, puesto que está unido sustancialmente a un cuerpo con el cual constituye el ser del hombre. Pero sí hay los estados de alma, los estados afectivos, está comprometido, digamos así, esa unidad concreta, existencial de alma y cuerpo en el acto de pensar. ¿No? Por eso yo puedo pensar cuando quiero, pero no puedo sentir cuando quiero. Tiene que haber un estímulo, algo que provoca, algo que suscita en mí, sea por una necesidad interior que se manifiesta o una acción de algo externo, de un objeto que actúa sobre mí y me atrae o produce en mí una repulsa. Por eso
los antiguos ya distinguieron, como se hace ahora otra vez, entre el alma y el espíritu, como si fueran dos cosas distintas en el hombre. Lo psicosomático se dice ahora y lo espiritual. En el fondo, el hombre es la unidad de un sujeto, de un ser, compuesto de alma y cuerpo, pero evidentemente en él hay este principio que es el alma, que a la vez que informa, anima, vivifica el cuerpo, es capaz de pensar y de amar trascendiendo lo corporal. Por eso el hombre puede hacer de su vida un don, una ofrenda, puede aceptar el sufrimiento y la muerte corporal. Si el alma del hombre estuviera totalmente inmersa en la vida corporal, si estuviera ceñida por lo corpóreo, por lo sensorial, por lo afectivo, no lo pudiera trascender, no podría hacer de su vida un don. No podría ser el sacrificio la expresión más natural de la vida humana. Porque a veces la gente no se da cuenta porque identifica el hombre natural con el hombre de los instintos. El hombre natural no es el hombre instintivo solamente, porque el hombre instintivo es un animal, es decir, el sujeto instintivo es un animal cualquiera. En cambio, en el hombre hay una razón y una voluntad que están para gobernar, para dirigir y para controlar todos los movimientos de los apetitos, de los deseos, de las inclinaciones, de los instintos. Solo que a veces, en lugar de gobernar y dirigir, vemos nosotros la inteligencia y la voluntad esclavizadas a la imaginación pasional y supeditadas a los movimientos de sus apetitos sensuales, como pasa en todas las manifestaciones de la glotonería, de la lujuria, de la prepotencia, etc. Pero en realidad, entonces, cuando nosotros decimos pasión así en general, es el estado afectivo. Es algo que es del alma y del cuerpo. Ahora, en el sentido moral, la pasión es una inclinación predominante que tiende a convertirse, a hacerse hábito. Y esa inclinación predominante produce una ruptura del equilibrio de la vida interior. En realidad, la pasión no es simplemente el movimiento de la inclinación en una dirección determinada. Interviene la voluntad encauzando o sometiéndose a esa pasión, a ese deseo, a ese movimiento del apetito, y tiende la pasión a hacerse un hábito, porque evidentemente por obra de la razón y de la voluntad, por obra de la representación de la imaginación, adquiere una intensidad, una vehemencia que hace que llegue a ser un estado exclusivo y excluyente. En la medida en que una pasión es esa inclinación dominante que adquiere una intensidad progresiva, que mueve y arrastra o se entrega el ser entero a ella, al objeto de la misma, o a un determinado modo de obrar, en esa misma medida se hace cada vez más exclusiva y excluyente. Se constituye en un hábito dominante. El hábito, que es cosa principal en la vida del ser racional y libre, el hábito, decía
Aristóteles, el hábito es todo. El hábito es todo, porque sobre esa primera naturaleza que traemos al nacer, el hombre, la crianza, la educación, la conducción primero de los mayores y de los educadores y de las cosas, y luego la propia, digamos, el propio ejercicio y disciplina de uno mismo, van edificando sobre la primera naturaleza, digamos así, que se manifiesta en tendencias, en impulsos, en pulsiones vitales, instintivamente, va edificando una segunda naturaleza de hábitos, o sea, de disposiciones adquiridas, conscientemente adquiridas, que se van estructurando, que se van fijando, que van haciendo que toda la experiencia que nosotros y saberes que vamos adquiriendo se van fijando en nosotros como disposiciones estables y permanentes para obrar cuando lo necesitamos. Cuando usted adquiere un saber, usted aprende a caminar o aprende a leer, ese aprendizaje es un aprendizaje consciente. Responde también a un movimiento, a una inclinación. En el hombre está naturalmente orientado, inclinado a saber. Entonces él va adquiriendo una serie de instrumentos, vamos adquiriendo. Esos instrumentos se van fijando en hábitos, en disposiciones estables para obrar. Una vez que los adquirimos por el ejercicio, esos hábitos se, digamos así, establecen en el subconsciente, que se llama, y quedan a la disposición de la razón y de la voluntad del hombre. Cuando tenemos que ejercitarlos, los ponemos en movimiento sin detenernos ya en los momentos en que se desarrolla, porque eso se hace automáticamente. Pero el aprendizaje, por eso decimos adquirido, toda pasión siempre es no solamente el movimiento del apetito, el movimiento de la inclinación, sino que es también algo que adquirimos por el ejercicio, que le imprimimos a ese apetito, a esa inclinación o a esa disposición inmediata por medio de la razón y la voluntad. Ahora bien, la voluntad del hombre la llamó Aristóteles apetito racional. La voluntad es un apetito racional, es una apetencia, es una facultad de deseo, pero es una facultad de deseo que está regulada, que está dirigida por la razón. Por eso dice apetito racional, apetencia racional. Y por eso, porque la razón interviene y la razón delibera sobre los motivos, sobre las razones de bien, las razones para obrar, luego finalmente esa razón determina la voluntad, a la facultad de querer y de elegir. Porque siempre obramos por algún motivo, siempre obramos por algún motivo. Y tan siempre obramos por algún motivo que cuando el hombre actúa inconscientemente, cuando el hombre es llevado y no se lleva conscientemente, entonces es como si el hombre fuera movido por algo exterior. El hombre actuara en ese caso como un ser dominado, como un ser manejado de afuera, como muchas veces ocurre, en que el hombre aparece en la figura de un autómata, de alguien que fuera movido por un principio extraño a él. Pero cuando lo que mueve es una reflexión que yo hago sobre los motivos para obrar, considerando el pro y el contra, y finalmente me decido por una conducta determinada, ahí yo no he obrado en función de un principio extrínseco a mí, sino de un principio interior a mí. Ahora bien, entonces nosotros tenemos que las pasiones como tales, estas inclinaciones dominantes, donde siempre hay
algún instinto en la raíz, alguna pulsión vital, alguna apetencia, de suyo no son ni buenas ni malas. Las pasiones pueden ser buenas y pueden ser malas. Como dijimos que esa inclinación predominante tiende a hacerse hábito, cuando la pasión es buena, es en función de algo bueno, de algo positivo, entonces la pasión se convierte en una virtud. Y la virtud necesita la pasión. La virtud no puede ser simplemente un conocimiento abstracto de lo que es bueno y de lo que es malo, sino que tiene que ser la moción, el movimiento, la inclinación, la decisión de obrar. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros, por ejemplo, hemos adquirido un hábito determinado y es un hábito positivo, entonces se tiende a perfeccionar, a incrementar en nosotros, y la pasión favorece y facilita cada vez más el ejercicio de esa virtud. Nada se puede hacer sin pasión. El problema es el contenido y el sentido de la pasión, porque lo mismo me lleva, podemos ir hacia la perfección de la virtud que hacia la degradación del vicio. Porque el obrar moral, a diferencia del hacer, en el hacer, en el producir, es una actividad transitiva, que transita de mí a la cosa hecha, como el carpintero que fabrica un banco. Toma una materia y esa materia le da una forma determinada de acuerdo al fin que se busca. La actividad que él desarrolla, que desarrolla el agente, la causa eficiente, es una actividad que pasa del sujeto que fabrica a la cosa fabricada. Y la perfección, ¿dónde se encuentra? O la imperfección, en la obra. Usted ve ahí si la obra está bien hecha o mal hecha. Pero en el obrar moral, ¿a dónde la obra se manifiesta? En el propio sujeto de la misma, como perfección suya o degradación suya, como ennoblecimiento de su ser o como envilecimiento de su ser. Todo es el hábito, decía Aristóteles, porque todo depende de los hábitos, de los firmes hábitos instrumentales y finales que vamos finalmente construyendo en nosotros. No es lo mismo, digamos así, educarse en el hábito y en la pasión de la verdad que en el hábito y en la pasión del engaño, de la falsedad, de la mentira. No es lo mismo. No es lo mismo que yo depure mis gustos, mis inclinaciones y adquiere hábitos en los cuales está el sentido de lo bello, que yo caiga en una vulgaridad en materia de gusto, que puede ocurrir. De tal manera entonces que, como pasa en la novela de Wilde, El retrato de Dorian Gray, cuando el hombre se degrada, se va, digamos, espejando en su rostro, se va espejando en todo su ser su degradación, porque la simulación tiene un límite, nada más, porque todo el interior tiende a manifestarse, a exteriorizarse, permaneciendo en el interior. Ahora bien, hay pasiones que son las llamadas pasiones sensibles, sensuales, el mundo de la concupiscencia que decían los escolásticos, las pasiones sensuales que corresponden a los apetitos, a los instintos, es decir, que se insertan en las inclinaciones instintivas. Y por eso, digamos así, cuando esas pasiones degeneran en vicios, es lo que llamamos glotonería, embriaguez, lujuria, codicia, avaricia, según el instinto sobre el cual se injertan, digamos así. Claro que en estos casos ocurre muchas veces que la razón y la voluntad que están para gobernar y dirigir esas inclinaciones a veces resulta que aparecen sometiéndose y esclavizándose. Y toda la imaginación y la inteligencia aparecen funcionando, digamos así,
al servicio de esa pasión que se ha constituido en un hábito negativo, en un vicio. Y todo el ser, incluso las potencias superiores, aparecen en esa servidumbre, en esa esclavitud. Ahora bien, podríamos nosotros, digamos así, hacer una escala en el orden de las pasiones sensibles, las pasiones espirituales, como por ejemplo la pasión de la belleza, la pasión de la ciencia, la pasión de la sabiduría, y hay todavía pasiones que desbordan el plano natural, el plano humano, digamos también. Hay pasiones donde interviene lo sobrenatural. Por eso hay hábitos sobrenaturales, hay virtudes sobrenaturales, como son la fe, la esperanza y la caridad, para poner un caso. Como son en realidad la vida en el cristiano de las bienaventuranzas, las cuales no podrían ser por las solas fuerzas naturales del hombre, sino por la acción de los dones del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, en el que tiene fe. Y hay las pasiones demoníacas, que no son sobrenaturales, porque el demonio es una naturaleza como somos nosotros, aunque sea una naturaleza espiritual, es un ser creado. Por eso nosotros vemos, hay experiencia, la ha sabido siempre, de verdadera santidad y de experiencias demoníacas. Cuando yo era muchacho, a pesar de que era incrédulo y estaba bastante confundido, me entusiasmó la novela, sobre todo del que estimo que ha sido el más grande maestro de la novela de todos los tiempos, que es Dostoyevski, el gran escritor ruso del siglo pasado. Así como España tuvo su siglo de oro, e Italia lo tuvo también, y otras naciones, Rusia lo tuvo en el siglo pasado. Justamente esa Rusia de los zares, la más denigrada, sobre la cual pesa la leyenda negra más monstruosa que se ha fabricado nunca, fue la Rusia del siglo de oro, la del siglo pasado. Ahora mismo los soviéticos, cuando quieren lucirse en el mundo, cuando quieren exponer algo de real valor, habilitan la música y los ballets de los grandes maestros de aquella época, que dicen que era una época de oprobio, de opresión de la persona, que no se podía respirar, que no se podía vivir, que era un mundo de esclavos, y resulta que Rusia floreció en una literatura, en un arte, en una cultura de verdadero rango universal, a la par de cualquiera otra. Y la figura más representativa es justamente este escritor profundamente cristiano, que es Dostoyevski. Entre las novelas, una que me impresionó enormemente en aquel tiempo es la que se titula Los demonios o los endemoniados, donde él estudia la pasión demoníaca, la pasión nihilista. Y yo me voy a ocupar ahora de esto, porque nada mejor que estudiar la pasión en las manifestaciones extremas, en las manifestaciones más acabadas, más cumplidas, lo mismo en orden al bien que al mal, en orden al amor que al odio, porque allí es donde se ve mejor lo que es la pasión. Aristóteles decía y señalaba como método para estudiar los fenómenos en los distintos órdenes, que siempre había que estudiarlos, las manifestaciones en cualquier orden, en aquellos ejemplares, en aquellos individuos, en aquellas expresiones donde se diera más acabada y cumplida la naturaleza de una cosa. Porque ahí es donde está más acabadamente realizada esa naturaleza.
Si yo quiero saber lo que es el hombre, no voy a ir en uno que es poco hombre, tengo que ir en uno a estudiar uno que es todo un hombre. Porque en ese que es todo un hombre, la naturaleza humana se da en una plenitud de expresión, de manifestación y de realización. Cuando Aristóteles decía, sé el que eres, ¿a dónde tengo que ir a buscar lo que el hombre es? En aquel en quien se ha realizado más cumplida, acabada y perfectamente la naturaleza que lo define y lo constituye como tal. Por eso vamos a ocuparnos de la pasión, en el nivel supremo, espiritual, que incluye lo sobrenatural, lo divino por un lado, y lo sobrehumano, no sobrenatural, que es lo satánico, lo demoníaco. Tomemos uno de estos apasionados, de estos demonios de la segunda mitad del siglo pasado, de los personajes de Dostoyevski. El que mejor lo encarna es el famoso Stavrokin. Stavrokin, el nihilista intelectual y moral. A veces cerebro de la célula de los quinqueviratos, de los comandos como se llaman ahora. Había una característica en el nihilista, en el hombre dominado por esta pasión de destruir, de ese tiempo, en el nihilista que actuó, en el apasionado, en el demonio que actuó en la Revolución Rusa, por ejemplo. Era un ateo. Era siempre un hombre de los que consideraban que Dios ha muerto. O que, como Kirillov, otro personaje de Dostoyevski, estimaban que para demostrar que Dios no existe, se suicidaban. Es decir, hacían su voluntad desconociendo su dependencia de la voluntad de Dios. Y de esa manera, eliminándose, consideraban que lograban, aunque esto es locura, pero es locura demoníaca, que Dios no existe, anonadándose. Pero eso sí, esos hombres animados por esta pasión demoníaca que los absorbía entero, por esta pasión de destruir, no el sentido de la nada, que es muy humano, sino el gusto de la nada. Porque hay gente que tiene el gusto de la nada, que necesita destruir, rebajar, borrar la jerarquía, deshacer el orden que Dios ha creado. Pero eran ateos, eran terroristas ateos. Y cuando pasaban del nivel intelectual a la acción, eran los hombres que iban personalmente y le tiraban una bomba al zar o al ministro del zar, o lo baleaban, muriendo generalmente en la demanda. Ahora el problema se da de un modo distinto. Es un tipo de pasión demoníaca que no es ya la de un hombre que se define como ateo, como nihilista, como destructor. Aunque él se revistiera de la idea de preparar sobre la destrucción de todo el orden existente un futuro paraíso terrenal. Al menos Dios estaba ausente, Cristo también. No aparecía para nada. Y es lógico, si yo no creo en Dios, no creo más que en esta vida, que no hay más que esta vida, y por ahí encubro mi desesperación con la idea de servir a la causa de la humanidad y
y preparar un paraíso terrenal para los que van a nacer en el futuro, tiene un sentido en ese ateo que no vea más que el horizonte de la tierra y se entregue él a través de la idea, se engaña a sí mismo con la idea de que destruyendo y reduciéndolo todo a cenizas, sobre eso va a edificar el mundo del amor. Es decir, sobre un trayecto sembrado de cadáveres, él va a edificar un mundo, un idilio para la humanidad que todavía no ha nacido, mientras hace un infierno de la humanidad que vive ahora. Ahora tenemos nosotros este fenómeno horrendo. Tenemos el creyente, tenemos el cristiano, que lo ha secularizado a Cristo totalmente. Ha cambiado las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. Y se ha convertido en un Mesías, o en un pretendido Mesías para edificar un paraíso terrenal. Un paraíso terrenal para los pobres por el hecho de ser pobres, pero para los pobres de dinero por el hecho de ser pobres de pecunia. En esto coincidiría con aquel apasionado, con aquel nihilista, demoníaco del siglo pasado, pero hay una diferencia. Este se reviste de Cristo, aparece en figura de Cristo, parafrasea el Evangelio, y este entra en el terror como método, un método siempre oculto, un método de traición, un método sinuoso, pavoroso, porque yo no hago acepción de personas. Se trata simplemente de la implantación sistemática del terror como sistema, para sobre la base del asesinato, sobre la base de la destrucción, sobre la base del arrasamiento, edificar mañana para la humanidad que va a venir un verdadero paraíso de amor. Fíjense, y quieren ser figuras de Cristo, apasionados de Cristo, apasionados de la cruz, incluso a lo mejor van a la crucifixión. Pero hay una diferencia. Cristo no hizo víctimas a los demás para llegar de ese modo a la redención del hombre. Se hizo víctima él. Él se puso de víctima. Él se ofreció como víctima. En cambio, nosotros asistimos hoy a un tipo de agente mesiánico, a un hombre apasionado por la justicia, que quiere la justicia para los pobres, los oprimidos, los humildes, etc. Y que estima que, ya que ha sido llevado a la desesperación, él tiene derecho a usar cualesquiera medios, los más emboscados y traidores, los más sigilosos, para llegar a través de un camino sembrado de cadáveres a un paraíso terrenal, pero para los que van a venir, para los que van a venir. Y todo eso en nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Entonces, claro, esto es una cosa nueva. Esta figura del terrorista evangélico es una cosa nueva. Yo el otro día, y tengo que decirlo porque uno está para la verdad, yo leí en el diario estas palabras de un padre, Carlos Mujica, que dice: no hay que olvidarse que todas las revoluciones teológicas de la historia son en definitiva un retorno al protocristianismo.
No olvidemos que todo era común entre los apóstoles que acompañaron al Señor. Es decir, era comunista la primera iglesia. Señor, Cristo al discípulo que llamaba sabía que tenía que dejar todo. Todas las cosas legítimas de este mundo tenía que dejarlas para seguirlo a Él. Pero Él no vino a derogar la ley de la propiedad privada, establecida en la ley natural y en la ley divina. No codicies los bienes del prójimo, no robes. Si no hubiera propiedad privada dispuesta por Dios, no tendría sentido ni el robo como ley natural, como ley divina, ni tendría sentido que yo codicie los bienes de otro. Ahora bien, resulta que dice además este señor, Marx y Lenin no hicieron más que parafrasear el Evangelio. Es monstruoso. Además, esto no es un error, esto es criminal. Porque yo pienso, yo he hecho un comentario del manifiesto comunista, pero antes que yo, la cátedra de Roma ha definido que el comunismo es intrínsecamente perverso, es la expresión del ateísmo puro. Resulta que ahora los agentes principales, los ideólogos del comunismo, son parafraseadores del Evangelio, y todavía agrega él, y son muchos los pensadores que dicen que ambos son simplemente herejes cristianos, un protestante, un separado cualquiera. Nosotros estamos frente a una cosa demoníaca. Para el que no cree en los demonios, esto es demoníaco. Y que esto te lo presenten en figura de Cristo. Y que se pretenda edificar sobre el crimen, sobre el asesinato, sobre el despojo, hecho sobre todo en forma sigilosa y oculta, respaldados por un poder satánico mundial, que es poder del dinero y poder comunista, y que te hablen en nombre del Galileo, en nombre del Cordero Pascual. Esto supera todo lo que se pueda haber visto nunca. Voy a continuar analizando este problema porque entonces veremos el contrapunto de lo que es la pasión de Cristo y lo que es esta pasión satánica del nihilista actual.